Se tiene una reacción de óxido-reducción en donde intervienen esta cantidad de reactivos que se indican aquí y nos pide verificar cuál de las opciones sería correcta. Entonces, teniendo los reactivos, nosotros decimos el cobre que se encuentra en estado libre pasa a ion cobre 2 y el radical nitrato, que está en forma de ácido, pasa a forma de óxido nítrico, verificando así los cambios de números de oxidación. Se igualan primero las masas y luego las cargas de cada semireacción. Tenemos 1 de cobre, 2 positivo y aquí 0. Entonces sumamos dos cargas negativas aquí, más 2 menos 2 es igual a 0. Por otro lado, 1 de nitrógeno, 3 de oxígeno, 1 de oxígeno, sumamos 2 de agua y la cantidad de protones para igualar la masa de hidrógeno que se ha adicionado con el agua. Las cargas de este lado son iguales a 0 y aquí tenemos carga más 3 porque más 4 menos 1 son más 3. Eliminamos la carga agregando cantidades de electrones que vayan a eliminar todas las cargas en los reactivos para que los productos me den carga 0. Las cantidades de electrones ganados deben ser iguales a las cantidades de electrones cedidos. Como estas cantidades aquí no son iguales, se multiplican ambas semireacciones por un número pequeño, entero, para que ambas puedan tener misma cantidad de electrones ganados y cedidos. Por lo tanto, se multiplica cada semireacción por el número que se ha seleccionado. En este caso, multiplicando las cantidades de electrones entre sí, ya se van a igualar y por lo tanto ya no se tendrán en cuenta en el producto, sabiendo que la cantidad total 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 6 electrones totales transferidos en la ecuación total. Por lo tanto, tenemos que decir que tenemos 3 de cobre en estado libre más 8 protones más 2 del radical nitrato. Pasamos a los productos. 2 de cobre 2, perdón, 3 de cobre 2 porque 3 es el que multiplica el cobre, más 2 de óxido nítrico, más 4 de agua. Teniendo estas semireacciones, nosotros pasamos a la ecuación neta, copiamos todo de vuelta, para poder tener ordenados los coeficientes y también colocarlos en su lugar correspondiente. Entonces copiamos toda la ecuación neta total, así, y empezamos a colocar los coeficientes donde corresponden. Tenemos 3 de cobre libre, aquí reservamos el coeficiente que corresponderá a el ácido. Decimos 3 de cobre más 2, 2 de óxido y 4 de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos aquí que se debe tener en cuenta la cantidad real de cobre, la cantidad real de cada uno de los elementos que nosotros vamos a equilibrar. Entonces decimos 3 de cobre, 3 de cobre, 2 de nitrógeno por 3 son 6, más 2 son 8, por lo tanto este coeficiente es el que nosotros tendremos en cuenta en este punto. Luego decimos que tenemos 4 por 2, 8 de hidrógeno, 8 de hidrógeno, 8 por 3, 24 de oxígeno de este lado, 3 por 2, 6 oxígeno, 6 por 3, 18, 19, 20 y 24 oxígenos, por lo tanto nuestra ecuación está correctamente equilibrada. Una vez que tuvimos todo el equilibrio, pasamos a verificar cualquiera de las respuestas, a ver cuál de ellas es la correcta. Como nosotros tenemos dos reactivos intervinientes, nosotros debemos definir cuál de ellos vendrá a ser el reactivo que limite la reacción y a partir de ahí verificar la cantidad de productos obtenidos. Entonces, sabemos por un lado que tenemos 0,987 moles de este compuesto y por otro lado sabemos que tenemos 0,5 litros de este ácido. Como las unidades de medida de las mismas no coinciden, pasaremos todas las unidades a moles para tener un manejo más certero de los datos. Entonces decimos, veremos a partir de 0,987 moles
de cobre es lo que nos da la ecuación. Por estequiometría sabemos que 3 moles de cobre están reaccionando por completo con 8 moles del ácido, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que en realidad nosotros estamos necesitando de 2,632 moles de ácido nítrico para que la reacción de esta cantidad de moles de cobre sea total. ¿Nosotros con qué contamos? Contamos con 0,5 litros. Como no habla de una concentración, sino que solamente de un volumen, asumimos que estamos hablando en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, sabemos que el volumen de un mol de cualquier sustancia en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, 0,4 litros, 0,5 litros, ¿cuántos moles serán? Serán entonces 0,0223 moles. En este caso estamos hablando del ácido nítrico. Esta es la cantidad que se tiene en realidad de acuerdo a lo que plantea el problema, pero se necesita una cantidad mucho más grande de ese reactivo para poder reaccionar por completo con la cantidad de moles que están. Por lo tanto, se asume que el ácido nítrico es el reactivo limitante del proceso. Habiendo determinado quién es el reactivo limitante, a partir de allí se van a realizar todos los cálculos que se siguen. Por lo tanto, debemos decir que si el ácido nítrico es el reactivo limitante, todos los cálculos se basarán en él. Entonces decimos, se tienen 0,5 litros de ácido nítrico. Sabemos que 22,4 litros de cualquier compuesto equivale a un mol de compuesto en condiciones normales de presión y temperatura, y nosotros asumimos que hablamos del ácido nítrico. Como la primera de las opciones me habla de la cantidad de sal obtenida a partir del reactivo limitante, entonces nosotros vamos a basarnos en esa sal, y por estequiometría vemos que 8 moles del ácido nítrico reaccionan por completo para darnos finalmente 3 moles de la sal nitrato de cobre. Y como nosotros debemos hacer siempre los cálculos de masa, sabemos que un mol de la sal de nitrato de cobre equivale a 187,5 gramos de la sal, lo cual, realizando el cálculo de todo lo que está en el numerador, se multiplica entre sí y se divide con todo lo que está en el denominador, finalmente tenemos un resultado de 1,569 gramos de la sal. Esta masa corresponde perfectamente a la opción A, la cual nosotros damos como resultado válido. ¿Qué ocurre? Tenemos que verificar los demás resultados a modo de entender qué pasó. Por lo tanto, no tenemos estos demás resultados, no deberíamos tener estos demás resultados. Por el cálculo anterior, se sabe que el cobre no es el reactivo que limita la reacción, al contrario, él es el que está en exceso. Se debe producir una cantidad de óxido nítrico. Ahora, hay que verificar si esta cantidad es correcta. Entonces, partimos nuevamente del reactivo limitante y decimos 0,5 litros de ácido nítrico es con lo que se cuenta como reactivo limitante. Se sabe que 22,4 litros de reactivo equivale a un mol de este reactivo en condiciones normales de presión y temperatura. También se sabe que 8 moles de reactivo ácido nítrico reaccionan por completo y según la estequiometría obtengo 2 moles de óxido nítrico. Y por último, como yo ya hice el cálculo, yo sé que un mol de óxido nítrico equivale a 30 gramos de óxido. Por lo tanto, nosotros obtenemos la sal 1674 gramos de óxido nítrico, mejor dicho. Esta cantidad entonces no es la que se produce según las opciones, por lo tanto se verifica que esta opción tampoco es correcta. Me habla de que se consumen 9 moles de reactivo en exceso. Nosotros debemos verificar cuántos moles de reactivo en realidad del exceso se han de usar
con la cantidad de moles de reactivo que nosotros sabemos que contamos del reactivo limitante. ¿Cuál era esa cantidad? 0,0223 moles del ácido nítrico. Esta cantidad resulta de la conversión de 0,5 litros a moles. Según la estequiometría, nosotros sabemos que 8 moles de ácido nítrico reaccionaron por completo y ello reaccionó por completo con 4, con 3 moles de cobre. Si esas cantidades son exactas, con esta cantidad exactamente debería reaccionar entonces 8,362 por 10 a la menos 3 moles de cobre. Nosotros, según lo que tenemos en el dato, tenemos 0,987 moles de cobre. Sabemos que se van a consumir solamente 8,362 por 10 a la menos 3 moles de cobre. Por lo tanto, esta es la cantidad que se va a consumir en total y lo que va a quedar sin reaccionar va a ser solamente 0,978 moles de cobre. O sea, nosotros tenemos aquí el exceso, lo que queda sin reaccionar, y solamente esta cantidad es la que reaccionará. Esta cantidad tampoco coincide con lo que dicen en los valores posibles. Por lo tanto, se verifica que este valor tampoco es correcto. Y por los cálculos anteriores también sabemos que el ácido nítrico es el reactivo limitante, no es el reactivo en exceso en el proceso. Así verificamos entonces todas las opciones posibles y obtenemos la opción correcta.